El teléfono sonó justo cuando vertía mi café matutino, el aroma profundo de los granos llenando la cocina. Miré la pantalla Valeria. Mi corazón dio un leve vuelco antes de que mi calma regresara. Valeria Mondragón, la esposa astuta pero calculadora de mi hija, no solía llamar sin un motivo claro, y hacía tiempo que había aprendido a escuchar con atención. «Hola, Valeria», dije manteniendo un tono sereno. «Rosario». «Hola, espero no pillarte en mal momento», respondió con esa calidez ensayada que ya conocía bien. «Clara y yo, junto con mis padres, haremos una cena íntima mañana por la noche. Solo familia, nada grande. Nos encantaría que vinieras». Tomé un sorbo de café dejando que sus palabras se asentaran. Una cena familiar parecía inofensiva, pero algo en su tono encendió una alarma. Hubo una pausa sutil antes de que continuara, una vacilación que me dijo que esto no era una simple invitación. «Claro, estaré encantada», respondí con cuidado. «¿A qué hora debo llegar?» «A las 7:30 en Lago Esmeralda», dijo. «Viste formal, por favor. Mis padres son muy tradicionales y aprecian la elegancia discreta». Dejé la taza sobre la mesa dejando que sus palabras resonaran. Elegancia discreta. Sonaba inofensivo, pero había vivido 5 años en México, construido negocios en Guadalajara y Mérida, y navegado salones llenos de personas que se enorgullecían de su refinamiento y poder sutil. Conocía el tipo, cada cumplido era una prueba, cada cortesía, una medida de fortaleza o debilidad. Mientras ella hablaba de vinos y opciones de menú, sentí un cosquilleo familiar. Esta cena estaba orquestada con cuidado, un escenario con reglas invisibles que apenas comenzabas a descifrar. Sonreí para mí misma. Había visto esto antes, personas subestimándome, asumiendo que la experiencia implicaba sumisión, que la edad significaba vulnerabilidad. Aprenderían tarde o temprano que la paciencia, la observación y el momento adecuado pesaban más que las palabras. A mitad de la llamada una certeza silenciosa se coló en mí. La insistencia de Valeria en la tradición, la mención de las preferencias de sus padres, el marco cuidadoso de la cena, no era solo una reunión. Había una agenda sutil bajo la superficie, un intento de guiar a Clara, de influir en las decisiones familiares y tal vez, sin que ella lo supiera sobre mí, una manipulación silenciosa para asegurar ventajas, probar límites, explorar grietas en las murallas que había construido alrededor de mi patrimonio. Dejé que el silencio se extendiera un momento como si lo estuviera considerando. Luego respondí con calidez deliberada. «Gracias por la invitación, Valeria. Ahí estaré. Espero verlos a todos». Su voz se iluminó al otro lado sin sospechar que ya había comenzado a trazar los hilos de su plan, mapeando posibles vulnerabilidades. Ella imaginaba control. Imaginaba a Zahún, a suegra abuela complaciente, que asentiría y sonreiría sin darse cuenta de que la experiencia y había afilado instintos más agudos que cualquier mirada o susurro. Tras colgar me quedé junto a la ventana de la cocina, dejando que el sol matutino se filtrara entre los álamos que planté hace décadas. Las hojas temblaban suavemente con la brisa, y por un momento me permití una sonrisa privada. Valeria y sus padres estaban confiados, ensayados en su encanto, pero ajenos al hecho de que cada movimiento sutil había sido registrado, cada matiz catalogado, cada intención anticipada. Vertí una segunda taza de café, la calidez firme en mis manos. Esta cena no sería ordinaria. Sería una prueba de ingenio, paciencia y presencia. Y tenía la intención de enfrentarla completamente preparada, en silencio, con determinación. Y en mis propios términos. Sentada en mi escritorio, el eco de la voz de Valeria persistía como un perfume delicado, dulce, en la superficie, pero con un trasfondo que había aprendido a reconocer con los años. Comencé a repasar los últimos meses, recordando cada comentario cuidadosamente formulado, cada cumplido velado que escondía,
crítica las competencias sutiles que ella había orquestado, la forma en que comparaba mis ideas con las suyas frente a Clara, las correcciones discretas, los momentos en que desviaba la atención de mí como si ya fuera invisible. Todo era intencional, y todo apuntaba a seguir un patrón que había visto antes, un avance lento y silencioso, disfrazado de encanto familiar. Repasé notas mentales las pequeñas manipulaciones, alineándose como dominós. La manera en que elegía los asientos en reuniones anteriores, colocándose estratégicamente entre Clara y yo. Su risa que a menudo cortaba los bordes de mi presencia, probando reacciones. Incluso sus cumplidos tenían un peso calculado del tipo que exigía reciprocidad, atando sutilmente las percepciones de su familia. Y luego estaban sus padres, Esteban y Marisol. Recordé nuestro breve encuentro en la boda de Clara y Valeria, su elegancia plateada y su compostura meticulosa. No me habían conocido realmente en un sentido significativo, pero sus ojos me habían medido, habían calculado lo que podía o no podía hacer. Ahora me daba cuenta de que ellos también me habían subestimado, no deliberadamente quizá, sino por asumir que la edad y la distancia equivalían a ingenuidad. Creían que una abuela estadounidense con un leve acento mexicano y una colección de anécdotas de negocios sería fácil de encantar o persuadir. Una pequeña sonrisa tocó mis labios mientras dejaba que ese pensamiento se asentara. Creían que desconocía las sutilezas de las estrategias de negocios, de las alianzas ocultas, de los puntos de apalancamiento escondidos en contratos y inversiones. Pensaban que podía ser distraída por las apariencias, engañada por el teatro social que tan cuidadosamente ensayaban. Dejé que mi mente vagara hacia la cena próxima, imaginando el espacio entre los cubiertos, el destello de la luz de las velas en el cristal, los juegos tácitos que jugarían. No era solo social. Era una prueba psicológica, un ejercicio para ver si podían superarme, si mi autoridad sobre mi hogar y mi relación con Clara podía ser erosionada silenciosamente. Pensé en las lecciones de español que tomé de joven, las negociaciones de negocios en Guadalajara y Mérida, las tardes largas leyendo contratos con lupa, aprendiendo cómo las palabras podían ser trampas o escudos. Entendí ahora que lo que estaba por suceder estaba diseñado para ver si permanecería pasiva, para medir cuánto toleraría antes de responder. La idea me divertía y me intrigaba. Asistiría a esta cena no solo como invitada, sino como una observadora silenciosa, una estratega trazando cada intención y probando cada movimiento antes de hacer el mío. Si creían que no podía ver a través de ellos, si asumían que sus trampas, cuidadosamente tendidas, pasarían desapercibidas, estaban a punto de recibir una lección que no tenía nada que ver con la confrontación, y todo con la paciencia, la preparación y la precisión. Me levanté de la silla y me acerqué a la ventana observando cómo la luz matutina se reflejaba en las hojas del álamo que planté para Clara cuando era niña. El escenario estaba listo. Solo faltaba que los jugadores llegaran sin saber que el juego ya había comenzado. El trayecto por Lago Esmeralda era tranquilo, las calles bordeadas de casas que parecían sacadas de una revista, céspedes uniformes, setos perfectamente recortados y fachadas que susurraban riqueza sin admitir el esfuerzo detrás. Dejé que mis ojos vagaran notando cada detalle, los jardines meticulosos, el destello de las rejas de hierro forjado, los mensajes sutiles de prosperidad, disfrazados de buen gusto. Todo en este vecindario estaba diseñado para impresionar, medir, comparar. Al llegar a la casa de Valeria y Clara, estacioné al final del largo camino de entrada y me tomé un momento para centrarme. El exterior de la casa brillaba bajo el sol de la tarde, piedra blanca y persianas oscuras, formando una fachada que hablaba de refinamiento y control. Salí del auto, ajusté mi bufanda y caminé por el sendero de grava, el crujido bajo mis pies un suave contrapunto a los pensamientos acelerados en mi mente. Clara abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre.
Su sonrisa era cálida sin esfuerzo, la hija que había criado brillando a través de la mujer en la que se había convertido. «Mamá, te ves increíble», dijo envolviéndome en un abrazo suave. Lo devolví dejando que el gesto se sintiera natural, aunque mis sentidos permanecían alertas a las corrientes que había anticipado. Dentro del salón, exudaba una elegancia calculada. Una lámpara de cristal colgaba del techo capturando la luz en 1000 pequeños arcoíris. La plata pulida brillaba en las mesas, dispuestas con cuidado, y el aroma de flores frescas flotaba desde arreglos colocados con precisión exacta. Valeria estaba cerca, posada con su habitual seguridad, su sonrisa apenas cordial, sus ojos evaluándome con un leve toque de diversión. Esteban y Marisol ya estaban sentados en la sala, su postura perfecta, sus expresiones corteses, pero evaluadoras. Cada mirada, cada inclinación de cabeza, hablaba volúmenes para quienes sabían observar. «Rosario», dijo Valeria con suavidad acercándose. «Qué bueno que pudiste venir. Esto será muy especial». Había una calidez ensayada en su tono, pero bajo ella un destello de juicio sutil, como si estuviera probando cómo recibiría su cuidadoso teatro. Sonreí y asentí, consciente de que cada gesto estaba siendo notado, catalogado. La mesa del comedor estaba dispuesta con el mismo cuidado meticuloso que había notado en toda la casa. La mesa brillaba bajo la lámpara. Los vasos de cristal capturaban la última luz del día, los cubiertos alineados con una precisión casi obsesiva. Cada lugar sugería orden, control y una expectativa de desempeño. El vino aguardaba en decantadores, sus etiquetas visibles lo suficiente para mostrar su linaje sin necesidad de conversación. Dejé que mis ojos recorrieran todo, notando las señales sutiles, la forma en que las servilletas estaban dobladas, el ángulo preciso de las sillas, la leve inclinación de un centro de mesa que parecía dirigir la atención sutilmente hacia Valeria y sus padres. Mientras nos dirigíamos a nuestros asientos, Valeria ofrecía pequeños cumplidos oportunos. «Pensé que te gustaría esto», dijo señalando una copa de vino. Lo reconocí con un asentimiento, notando las microagresiones escondidas entre líneas e insinuaciones, una superioridad cuidadosamente enmascarada, la suposición de que aceptaría sin comentario. Cada observación se sumaba al patrón que había estado trazando en mi mente durante días. Los ojos de Esteban se posaron en mis manos mientras me acomodaba, y la sonrisa de Marisol era solo un poco demasiado tensa. Reconocí las pequeñas medidas de dominio, el sondeo que venía no con palabras, sino con una presencia sutil. Y me senté serena, tranquila, dejando que todo me envolviera, registrando cada movimiento, cada mirada, cada cambio, casi imperceptible. Levanté mi copa de vino y tomé un sorbo medido, dejando que el aroma y el sabor se registraran mientras mi mente continuaba su silenciosa inspección del lugar. Cada pieza, cada gesto, cada colocación calculada informaría las decisiones por venir. El escenario estaba listo. Cada ojo en la sala observaba, y yo estaba lista para responder, no impulsivamente, sino deliberadamente. Llegó el primer plato, una delicada mezcla de verduras asadas y un consomé ligero, y con él, el cambio sutil en la sala que habían anticipado. Valeria se inclinó ligeramente hacia sus padres, hablando en un francés suave y fluido las palabras, con una melodía destinada a encantar, pero entretejidas con algo más agudo, pequeñas púas escondidas en el ritmo y el tono. Mis oídos captaron cada sílaba. La edad, la irrelevancia y la riqueza eran los temas recurrentes, entregados con una precisión ensayada que asumía mi ignorancia. La voz de Esteban era baja, deliberada. «Todavía piensa que puede entender el mundo de los negocios», murmuró, sus ojos plateados brillando con diversión. Marisol añadió una risa pequeña y tensa, rozando sus dedos sobre la copa de cristal, mientras la inclinaba, un gesto casual pero cargado de significado. «Y esa fortuna»,
tan frágil a punto de desmoronarse. Los labios de Valeria se curvaron en una leve sonrisa, reclinándose como si el aire a mi alrededor le perteneciera. La abuelita es encantadora, pero un poco pasada de moda, susurró. Noté el ritmo de sus palabras, la inserción cuidadosa de diminutivos, destinados a disminuir. Me quedé quieta con las manos suavemente cruzadas en mi regazo, tomando un pequeño sorbo del vino que habían elegido con tanto cuidado. Para un ojo inexperto parecía tranquila, educada, incluso ligeramente distraída por la comida. En verdad catalogaba todo su tono, su postura, la forma en que los ojos de Valeria se deslizaban hacia Clara después de cada comentario, buscando una reacción, una validación. Asumían que no podía seguirles, que no podía traducir, que no podía inferir las dinámicas de poder sutiles en juego. Giro inesperado. La sonrisa de Valeria se amplió cuando captó mi mirada por un instante, asumiendo que mi silencio confirmaba su superioridad. No se dio cuenta de que cada palabra, cada inflexión se había grabado en mi mente, almacenada, no como un insulto, sino como inteligencia, como datos para aprovechar. Las suposiciones que hizo sobre mi comprensión, sobre mi desapego, revelaron sus propias debilidades, exceso de confianza, impaciencia y la subestimación de la experiencia. Dejé que la conversación fluyera fingiendo admirar el arreglo de la ensalada, ofreciendo un asentimiento aquí, una sonrisa. Educada ya, Clara, atrapada entre nosotros, charlaba ligeramente sobre el trabajo, ajena a la corriente que fluía bajo la mesa. No veía aún el cálculo detrás de mi calma, la estrategia formándose silenciosamente en mi mente. La cena continuó con Valeria y sus padres hablando más libremente en francés. Cada frase, una prueba, un sondeo para medir mis reacciones, para ver si rompería mi compostura, si desafiaría su jerarquía sutil. Cada comentario era una pregunta, cada mirada, un sondeo. Y yo respondí con silencio, dejando que el peso de mi observación se acumulara. Consideré la ironía. Estas eran personas que creían que el dominio del lenguaje, de la etiqueta, de la manipulación sutil, podía sustituir la profundidad de la comprensión y la previsión. Operaban bajo la falsa suposición de que la arrogancia podía pasar por inteligencia y el encanto por estrategia. Había pasado décadas navegando salones como este, donde cada ventaja podía ocultarse en palabras y cada responsabilidad esconderse a plena vista. Levanté mi tenedor con calma deliberada, dejando que el aroma y la textura del plato me anclaran como si comer fuera mi única preocupación. Pero mi mente estaba ocupada calculando, catalogando, preparándose para el momento en que la observación se convirtiera en acción, cuando la paciencia cristalizara en apalancamiento. Para cuando llegó el plato principal, ya había notado patrones, identificado vulnerabilidades y trazado los contornos débiles de las oportunidades tejidas en su confianza. Los pequeños gestos de Valeria, la forma en que Esteban ajustaba su puño, los ojos de Marisol mirando hacia la lámpara, todos eran piezas en un juego que tenía la intención de jugar en silencio, con cuidado y en mis propios términos. La primera mitad de la noche terminó con risas y charlas educadas, pero bajo todo eso, el verdadero diálogo ya había comenzado. Había escuchado sus palabras, entendido sus significados y preparado el tablero donde haría mi jugada. El aplauso educado y las charlas suaves de la noche resonaban en mi mente mucho después de regresar a casa. Colgué mi abrigo con cuidado y me dirigí a mi estudio, dejando que la puerta se cerrara con un clic. La fachada de civismo en la cena había sido impecable, pero debajo había visto los mismos patrones que había encontrado en salas de juntas, desde Guadalajara hasta Mérida Ambición, envuelta en encanto, poder disfrazado de etiqueta y subestimación, disfrazada de cortesía. Me hundí en mi silla y dejé que mis pensamientos viajaran a los viñedos de México, a los contratos que habían navegado
con precisión cuidadosa a las negociaciones que podrían haber derribado imperios si se manejaban mal. La experiencia me había enseñado que la paciencia y la observación eran más potentes que la fuerza, y que el apalancamiento, cuando se aplicaba en el momento adecuado, podía transformar una ventaja sutil en un poder decisivo. Esas lecciones no eran abstractas, eran prácticas perfeccionadas a través de años de atención al detalle de notar lo que otros asumían irrelevante. Mientras repasaba la noche en mi mente cada palabra dicha por Valeria y sus padres se desplegaba de nuevo. Cada cumplido, cada pulla silenciosa, cada mirada que buscaba validación, todo podía ser catalogado y convertido en mi ventaja. Su confianza en su propia superioridad, su suposición de que no podía seguir las sutilezas del francés, había revelado más que arrogancia. Había revelado oportunidad. Abrí un cuaderno y comencé a mapear lo que más tarde llamaría un libro de estrategias, anotando sus acciones, las microagresiones y las señales sutiles de exceso de confianza. En una columna noté la dependencia habitual de Valeria en el encanto para manipular a Clara. En otra listé las pistas sutiles de Esteban y Marisol, que sugerían que eran financieramente y operativamente ingenuos en sus propiedades vinícolas. El libro ya estaba formando la base de un plan que no requeriría confrontación, sino acción silenciosa y efectiva. Giro inesperado. Mientras repasaba los registros públicos y privados del viñedo de los Mondragón, vi una brecha, una vulnerabilidad en su estructura de financiación, una participación minoritaria que podía adquirirse silenciosamente, un problema de timing en sus notas puente que nadie parecía monitorear. No era un defecto que hubieran pasado por alto por arrogancia. Era un descuido nacido de la suposición de la creencia de que la riqueza de su familia los aislaba del escrutinio. Esa misma suposición era el tipo que podía permitirle a alguien como yo, subestimada e ignorada, intervenir de manera sutil y decisiva. Sonreí levemente mientras tomaba mi té. La ironía no se me escapó. Creían que eran los arquitectos de la noche los árbitros de la gracia social y la influencia familiar, pero me habían entregado las llaves para maniobrar sin resistencia. El plan en su núcleo requeriría paciencia y precisión. Actuaría en silencio invisiblemente hasta el momento en que cada observación, cada nota en mi libro, convergería en un resultado que no podría ignorarse. Comencé a esbozar los primeros contornos de la estrategia, consultas silenciosas iniciales. Crear una entidad estadounidense como vehículo para la inversión. Coordinar el enfoque con un movimiento de capital que naturalmente favorecería mi entrada y preparar a Kima, a la familia, para una llegada que parecería ordinaria, pero traería consecuencias que no podían anticipar. Cada paso fue cuidadosamente considerado, cada posible error tenido en cuenta. Para cuando dejé el bolígrafo, un camino claro había comenzado a tomar forma, un plano para convertir su subestimación en apalancamiento. La noche había sido más que una prueba de compostura. Había sido una audición para la estrategia, y la había pasado sin que ellos lo supieran. Me levanté de la silla y miré por la ventana hacia la luz que se desvanecía sobre Querétaro, pensando en Clara, pensando en el escenario que se había establecido. Mañana el plan continuaría desplegándose guiado por una observación cuidadosa y una preparación meticulosa, mientras los primeros pasos de la semilla que había plantado echaban raíces. La noche siguiente llegué temprano antes que cualquier invitado, para sentarme en el ritmo de la casa sin ser notada. Dejé que el espacio me hablara, dejando que mis ojos recorrieran los pisos pulidos, la cuidadosa colocación de las sillas, los ángulos sutiles del mobiliario que dirigían la atención y sugerían jerarquía. Cada detalle importaba desde la inclinación de la lámpara hasta la luz que se derramaba sobre los cubiertos de plata. La sala misma era una participante en el juego,
y tenía la intención de entender su papel completamente antes de que llegaran los demás. Cuando Valeria y Clara entraron, observé los intercambios sutiles que eran invisibles para todos, menos para los más atentos. La mano de Valeria se detuvo cerca de la de Clara como si quisiera afirmar control, un toque casual que llevaba intención. Su sonrisa medida y precisa estaba diseñada para transmitir calidez, mientras enmascaraba dominio. Noté cómo respondía. Clara devolvía la sonrisa, pero había una vacilación fugaz en sus ojos, un reconocimiento silencioso de la presión invisible. Esteban y Marisol llegaron poco después, su entrada calculada y elegante. La postura de Esteban llevaba la arrogancia silenciosa de alguien acostumbrado a la autoridad, y los ojos de Marisol se movían constantemente, escaneando la sala en busca de fallos en la etiqueta, brechas en la atención, cualquier cosa para corregir o influir. Observé cómo sus miradas se cruzaban con los movimientos de Valeria, cómo las alianzas se formaban en microsegundos transmitidas por la inclinación de una cabeza, el levantamiento de una ceja, un murmullo apenas audible en francés. Mientras avanzaba la cena, catalogué los patrones cuidadosamente. Valeria orquestaba el flujo de la conversación, guiando sutilmente a Clara hacia sus perspectivas, insertando opiniones que orientaban decisiones sin parecer directivas. Noté cómo evaluaba mis reacciones, asumiendo que mi silencio indicaba ignorancia o deferencia. Esa suposición se convertiría en un elemento crítico de la estrategia que había comenzado a delinear. Esteban intervenía en intervalos, ofreciendo comentarios sobre el vino y las elecciones culinarias, que eran menos sobre apreciación y más sobre establecer superioridad. Marisol comentaba ligeramente sobre los modales, cada frase cuidadosamente cargada con crítica escondida bajo la civilidad. Creían que estas sutilezas eran invisibles para mí, pero tracé cada matiz conectándolos en un mapa de intenciones y prioridades. El exceso de confianza de Valeria se hizo evidente en la repetición de ciertos gestos, cómo se inclinaba ligeramente hacia adelante cuando percibía el acuerdo de Clara, cómo reía una fracción de segundo antes que el resto de la mesa para sugerir liderazgo. Era un patrón que registré mentalmente, notando la jerarquía que asumía y los puntos donde podría ser más vulnerable. Permití que mi propia presencia permaneciera discreta. Un sorbo medido de vino, un leve asentimiento, una risa suave en el momento adecuado. Cada acción era deliberada, diseñada para no atraer atención, mientras absorbía las dinámicas de la sala. Cada susurro en francés, cada mirada sutil era un punto de datos, una pista sobre motivaciones, alianzas y debilidades. Para cuando llegó el plato principal, el mapa en mi mente se estaba volviendo detallado. Había identificado las presiones sutiles ejercidas sobre Clara, las maniobras invisibles que Valeria usaba para afirmar dominio, y las formas en que sus padres reforzaban esas maniobras con un aire de autoridad tradicional. Entendí su ritmo, sus suposiciones, y lo más importante, los puntos ciegos que habían expuesto en su propia coreografía. Cuando se sirvió el postre y la conversación cambió a temas más ligeros, continué observando, con la misma atención cuidadosa, catalogando movimientos, palabras y reacciones. La sala había ya hablado volúmenes, y yo había escuchado sin interrupción. Al volver a casa esa noche llevé las observaciones conmigo como especímenes, cuidadosamente etiquetados. Cada gesto, cada frase susurrada, cada momento de superioridad asumida, se convirtió en un bloque de construcción, en la estrategia que estaba armando. La base había sido puesta. Ahora era cuestión de timing, de paciencia y de saber exactamente cuándo convertir la observación en acción. Abrí mi cuaderno y comencé a trasladar las lecciones de la noche al papel, conectando comportamientos con intenciones, trazando las líneas invisibles de influencia y control. Mañana la siguiente fase se desplegaría guiada por el poder silencioso de la preparación.
De vuelta en la tranquilidad de mi estudio, cerré la puerta y me instalé en mi escritorio. La casa parecía exhalar detrás de mí, dejando solo el suave tic-tac del reloj y el murmullo de la noche afuera. Alcancé un cuaderno nuevo y una pluma fuente, la tinta oscura y lista, y comencé el trabajo meticuloso que había estado formando en mi mente durante las últimas 2 cenas. Cada desaire, cada puya susurrada, cada mirada que llevaba juicio o manipulación, los registré todos en español y francés, los idiomas que habían dado forma a mi experiencia y agudizado mi percepción. No era un ejercicio de amargura. Era un método, un libro de la dignidad. Cada línea se convirtió en una prueba, un recordatorio de la intención, una medida del carácter. Reflexioné sobre la ética de todo esto, sopesando el impulso de una reacción inmediata contra el poder de la paciencia. La venganza, me recordé, tenía una brusquedad que a menudo destruía más de lo que restauraba. La justicia, por otro lado, requería precisión, previsión y timing. Era la diferencia entre blandir una espada a ciegas y colocar cada movimiento en un tablero de ajedrez con cuidado. Comencé a organizar el libro en categorías puyas, verbales, manipulaciones hacia Clara, afirmaciones de superioridad por parte de los padres de Valeria y patrones de exceso de confianza. Cada elemento se convirtió en un punto de datos, cada repetición, una tendencia. El acto de escribir ralentizó mis pensamientos y aclaró mi propósito. Podía ver con una claridad escalofriante los caminos que llevaban a la oportunidad y los puntos donde las suposiciones de la familia Mondragón los habían dejado expuestos. Mientras repasaba los intercambios de la noche, un giro inesperado, se presentó una irregularidad sutil en las propiedades vinícolas de los Mondragón. Una cláusula en una nota puente que habían utilizado para la expansión de capital estaba redactada de tal manera que dejaba una participación minoritaria, vulnerable a la adquisición bajo condiciones específicas. No era un descuido que probablemente reconocerían y podría convertirse en la piedra angular de mi plan si se manejaba con cuidado. Anoté la sección en mi libro marcándola para verificación y acción potencial posterior. Cuanto más escribía, más se transformaba el libro de un registro de indignidades en un plano para una influencia medida. Era una herramienta que me permitiría actuar decisivamente, sin gritar, sin confrontación y sin arriesgar mi posición con Clara. Cada insulto se convirtió en un recordatorio, cada mirada una pieza de estrategia y cada suposición que habían hecho sobre mi conciencia se convirtió en un apalancamiento que podía manejar silenciosamente. Hice una pausa para tomar un sorbo de té y revisar las notas que había reunido. El libro era más que un registro. Era un marco para la acción, un puente de la observación a la ejecución. Pensé en la confianza de Valeria, la arrogancia sutil de Esteban y el control meticuloso de Marisol, y permití una pequeña sonrisa. Creían que eran intocables sus movimientos invisibles, su influencia absoluta. Habían subestimado la disciplina de la experiencia, el peso de la observación y el poder silencioso que viene de entender las reglas del juego antes de que comience. Pasé horas catalogando, cruzando referencias y anotando cada línea, reforzando la arquitectura de lo que tenía la intención de hacer. Para cuando la noche se profundizó, tenía un libro que no solo relataba eventos, contenía el plano para reclamar el equilibrio y afirmar la autoridad de una manera que no podía ser cuestionada. Dejé la pluma y consideré el libro con satisfacción. Estaba listo cada desaire, cada manipulación, cada movimiento subestimado, notado, entendido y convertido en influencia potencial. Las piezas estaban en su lugar y los próximos pasos serían guiados por la claridad que este ejercicio había proporcionado. Cerré el cuaderno y dejé que mi mente vagara brevemente por la siguiente etapa, imaginando los momentos en que la observación se transformaría
en acción, y cuando la paciencia revelaría su fuerza completa. Mañana comenzaría a dar forma a esa acción en silencio y deliberadamente. A la mañana siguiente comencé a traducir la estrategia del libro a la acción. Abrí mi laptop el zumbido familiar de la máquina, anclándome en mi propósito, y comencé a redactar los documentos legales para una entidad con sede en Estados Unidos que decidí llamar Cascada del Valle S.A. de Cebi. Serviría como el vehículo para la inversión que tenía la intención de hacer en el viñedo de los Mondragón, un paso silencioso y deliberado que nadie anticiparía. Cada detalle era preciso: los documentos, la dirección registrada, los arreglos bancarios, todo estructurado para parecer ordinario, pero con el peso completo del apalancamiento potencial. Años de negocios internacionales me habían enseñado que el poder a menudo residía en la preparación y la sutileza en moverse sin anunciar cada movimiento. Cuanto menos visible fuera la acción, más efectiva podía ser cuando se revelara. Hice una pausa para revisar el libro de la noche anterior. Las notas sobre la dependencia de Esteban en su distribuidor mexicano, junto con el momento de la nota puente del viñedo, sugerían una oportunidad. El distribuidor, una entidad pequeña acostumbrada a manejar las finanzas de grandes familias, con deferencia, en lugar de escrutinio, podía ayudar a mi plan sin saberlo, simplemente siguiendo el protocolo. Una llamada de capital menor, una transferencia programada o un pequeño descuido en la comunicación. Todo esto podría permitir que Cascada del Valle interviniera silenciosamente, ganando influencia sin confrontación. Abrí varias pestañas rastreando los registros legales del viñedo, verificando el momento de los movimientos de las participaciones minoritarias y revisando los informes financieros accesibles a través de registros públicos y algunos contactos profesionales cuidadosamente ubicados. Cada documento, cada número confirmaba que la base que estaba construyendo podía ser sólida, discreta y legalmente inexpugnable. Giro inesperado. El distribuidor tenía un historial de cumplimiento que se inclinaba hacia la aprobación automática cuando las instrucciones venían de una entidad registrada. No habían sido rigurosos en desafiar discrepancias menores, operando bajo la suposición de que las decisiones lideradas por la familia no requerían escrutinio. Era una vulnerabilidad que podía explotar sin decir una palabra, sin confrontación, sin revelar mi mano. La ironía no se me escapó: los sistemas diseñados para proteger a la familia Mondragón podían usarse para cambiar sus suposiciones y crear un apalancamiento que nunca verían venir. Formalicé la entidad estableciendo cuentas bancarias, registro de RFC y oficiales corporativos, todo bajo mi supervisión cuidadosa. Cada decisión fue calculada, diseñada para evitar la detección, hasta el momento en que la estructura estuviera completamente operativa. Revisé estrategias de salida potenciales, contingencias y ajustes menores en el timing que podrían asegurar una ejecución fluida, incluso si surgían complicaciones imprevistas. A media tarde, Cascada del Valle estaba activa en principio, aunque completamente invisible en la práctica. Me recosté en mi silla y consideré la secuencia de pasos que seguirían: inversión, notificación, llamada, de capital, conversión de interés minoritario y una afirmación sutil de influencia. Ninguno requería confrontación, pero cada paso construía hacia un cambio en el equilibrio de poder, que sería innegable una vez revelado. Tomé un momento para reflexionar sobre la ética de lo que estaba emprendiendo. Esto no era venganza ni malicia personal. Era la aplicación del conocimiento, la observación y la paciencia para corregir un desequilibrio creado por la arrogancia, la subestimación y la manipulación sutil.
Era la afirmación silenciosa de la justicia, del tipo que habla más alto que los argumentos, más alto que las voces elevadas, y ciertamente más alto que los aires de superioridad, cuidadosamente ensayados que la familia Mondragón había practicado durante años. Con la llegada de la noche revisé los pasos de nuevo, en mi mente, cruzándolos con el libro de interacciones, los comportamientos catalogados y las pequeñas oportunidades subestimadas que se habían expuesto. Cada nota, cada cálculo, cada giro menor encajaba perfectamente en el diseño más grande. Cerré el laptop con cuidado deliberado, dejando que la tranquilidad de la casa me recordara la potencia de la paciencia. La base había sido puesta, los mecanismos puestos en marcha, y la siguiente fase se desplegaría con precisión guiada por la observación, la estrategia y el timing. Mañana daría el siguiente paso pasando de la preparación a la primera etapa visible de acción, confiada en que el trabajo silencioso que había hecho daría forma al resultado sin necesidad de alzar la voz. Pasé la mañana en un ensayo silencioso. Frente al espejo ajusté los pliegues de mi blusa, alisando la tela hasta que quedara perfecta. Cada puño, cada cuello, cada toque sutil de joyería fue elegido con intención, no para deslumbrar, sino para proyectar una autoridad tranquila. Practiqué gestos, la inclinación de mi cabeza, la colocación de mis manos en la mesa, todo diseñado para parecer natural, mientras mantenía un control absoluto sobre cada matiz de expresión. La conversación, me recordé, era un juego de timing e inferencia. Ensayé respuestas a preguntas probables, declaraciones neutrales que pudieran transmitir conocimiento sin revelar el alcance de mi entendimiento. Imaginé la sala, la tensión oculta tras las sonrisas, las pequeñas chispas de juicio que Valeria y sus padres inevitablemente proyectarían. Los enfrentaría con compostura, permitiendo que sus suposiciones guiaran sus propios errores mientras yo permanecía como la observadora silenciosa. De fondo revisé el libro de interacciones previas. Cada desaire menor, cada crítica susurrada, cada exceso de confianza de Valeria había sido catalogado y transformado en inteligencia. Mis observaciones no eran estáticas, informarían cada inflexión, cada pausa, cada revelación, cuidadosamente medida. Me estaba preparando para entrar en la cena no como la mujer que esperaban, sino como una presencia que cargaba peso, silenciosamente, inevitablemente y deliberadamente. La identidad que había elegido para la cena formal, Francisca Morales, no era solo un nombre. Era un manto de autoridad, una afirmación sutil de competencia y previsión estratégica. Me presentaría como una socia con una participación en la expansión del viñedo, alguien cuya involucración era legítima y consecuente, pero cuyo verdadero alcance permanecía invisible hasta el momento en que importara. Cada carta, cada reserva, cada nota había sido preparada en alineación con esta persona, diseñada para desestabilizar sin confrontación, para cambiar suposiciones sin una palabra dicha. A medida que avanzaba la tarde, un giro menor pero revelador me llegó. Un mensaje cuidadosamente redactado del asistente de Valeria, entregado bajo el pretexto de una coordinación casual, sugería que estaban al tanto de que algo inusual podría estar en marcha. Intentaban sutilmente enviar una advertencia, tal vez, para recalibrar sus estrategias o anticipar mis movimientos. Sin embargo, habían subestimado la profundidad silenciosa de la preparación. Había anticipado exactamente este tipo de interferencia y había incorporado contingencias que aseguraban que su señal no pudiera afectar mi plan. Su consciencia, en lugar de perturbarme, solo reforzó la inevitabilidad de la siguiente fase. Me trasladé a la cocina y preparé un refrigerio ligero, el corte metódico de frutas y la disposición de platos, un ejercicio meditativo. Cada movimiento me recordaba que la preparación era tanto física como mental. La confianza requería repetición y la calma requería disciplina. El libro, los ensayos, la atención meticulosa al detalle se habían convertido en el marco sobre el cual
operaría guiando cada paso de la noche por venir. Cuando la noche se asentó sobre Querétaro, estaba lista. Mi apariencia, mi comportamiento y mi comprensión de cada micromomento que podría surgir estaban alineados. Llevaba conmigo la consciencia de que la cena sería más que un compromiso social, sería un escenario uno en el que la paciencia, la precisión y la orquestación cuidadosa de la percepción determinarían el equilibrio de poder. Eché un vistazo final a las notas que había preparado revisando el flujo de las presentaciones, los arreglos de asientos, las señales que guiarían la conversación y las inflexiones sutiles que señalarían autoridad sin una voz elevada. Todo estaba considerado. Con una respiración constante me puse el abrigo y tomé los documentos que me acompañarían como Francisca Morales. El camino que había mapeado estaba listo para pasar de la observación a la acción. Y la siguiente etapa, la cena donde toda la preparación se encontraría con la realidad, estaba a momentos de distancia. Pasé la mañana preparando la pieza final del rompecabezas. Un sobre nítido descansaba en mi escritorio, su contenido cuidadosamente elaborado. Una carta formal dirigida a Esteban y Marisol Mondragón, firmada bajo el nombre de Francisca Morales, socia, en Cascada del Valle S.A., de CB. Dentro delineé un interés discreto pero sustancial en el viñedo enmarcado con la máxima profesionalidad, enfatizando la alineación estratégica y la oportunidad en lugar de la autoridad o la interferencia. La redacción era precisa, diseñada para transmitir peso sin intimidación. Quería que entendieran que una socia capaz y seria había entrado en la ecuación, alguien que podía influir en las decisiones silenciosamente, legalmente y de manera efectiva. No había espacio para la ambigüedad. La carta debía hablar con claridad y credibilidad, cargando autoridad en tinta, en lugar de en voz. Hice una pausa antes de sellar el sobre, considerando las dinámicas sutiles en juego. Valeria había estado confiada, segura de su dominio sobre el escenario familiar, sin saber que esta sola hoja de papel cambiaría silenciosamente el eje. Sus padres, elegantes y controlados, la recibirían sin reconocer su potencial significado. Cada suposición que tenían sobre mi presencia, mi influencia y mi paciencia sería desafiada sin confrontación. Giro inesperado. La simplicidad del acto. Los padres Mondragón leerían las palabras y las notarían cortésmente, quizás curiosos, pero no alarmados. Valeria, mientras tanto, continuaría con sus esfuerzos calculados, completamente ajena a que el equilibrio de poder había comenzado a inclinarse. La autoridad silenciosa de la carta establecería el escenario para la próxima cena, dándome la ventaja de la observación y la preparación, mientras ellos permanecían confiados en sus suposiciones. Arreglé que un mensajero entregara el sobre con discreción, asegurándome de que llegara el mismo día, pero sin fanfarria. El timing era crucial. Debía preceder a la segunda cena lo suficiente como para permitir que la semilla de la consideración echara raíces sin alterar sus interacciones ensayadas demasiado pronto. Observé cómo el paquete salía de mi oficina, imaginándolo cruzar fronteras estatales, entrando en su hogar y descansando en su mesa pulida, completamente desapercibido, pero alterando silenciosamente el paisaje. Regresé a mi libro revisando las observaciones catalogadas de cenas anteriores. Cada desaire menor, cada exceso de confianza, cada mirada sin guardia, ahora tenía contexto. El sobre actuaría como un catalizador, transformando estas observaciones en un apalancamiento accionable cuando llegara el momento. Noté las reacciones probables: Esteban leyendo con curiosidad, Marisol con una evaluación educada, Valeria permaneciendo ajena y tal vez un paso atrás en sus cálculos. Cada movimiento que habían hecho hasta ahora me había proporcionado esta oportunidad. Vertí una taza de té y me senté en la ventana observando cómo el sol de la tarde se reflejaba en el álamo de mi patio, las hojas temblando,
en una suave brisa. La tranquilidad de la casa me permitió enfocarme a anticipar los cambios sutiles que el sobre podría producir, imaginar la tensión tácita que ondularía por la sala cuando comenzara la segunda cena. Para la noche todo estaba listo. El documento estaba en movimiento, el mensaje entregado con discreción y el escenario para la siguiente fase de observación e interacción estratégica había sido preparado. La ventaja de la previsión descansaba en mis manos y todo lo que quedaba era que la escena se desplegara según lo planeado. Cerré mi cuaderno y me recosté permitiendo que la claridad del plan se asentara. Mañana comenzaría la cena, y cada cálculo, cada preparación y cada nota en el libro convergerían en esa sola mesa donde la paciencia y la precisión finalmente encontrarían la oportunidad. Llegué a la casa justo cuando la luz de la tarde se suavizaba sobre el agua esmeralda. El camino de entrada pulido y prístino reflejaba el cuidado con el que la familia Mondragón mantenía las apariencias, pero mi atención estaba en otra parte. Llevaba los documentos y notas cuidadosamente colocándolos en mi bolso, el peso de la preparación reconfortante. La casa estaba tranquila, el escenario listo antes de que los actores tomaran sus lugares. Entré y me moví lentamente por las habitaciones observando cada detalle como si catalogara una escena para una actuación. La lámpara colgaba baja capturando los últimos rayos de sol, proyectando suaves prismas sobre la plata y el cristal, dispuestos tan deliberadamente en la mesa del comedor. Las flores perfectamente arregladas desprendían una fragancia sutil que llenaba la sala, pero no podía disfrazar la tensión que ya sentía bajo la superficie. Cada elemento estaba destinado a comunicar control, refinamiento y expectativa. Tomé asiento cerca de un aparador permitiendo que el espacio me familiarizara con sus ritmos, notando el leve ángulo de las sillas, la simetría de los ajustes, el destello de los cubiertos pulidos. Era una orquestación sutil, diseñada para la observación y la influencia. Mi mente catalogó la escena como un tablero de ajedrez, identificando puntos de apalancamiento y anticipando los movimientos de aquellos que pronto entrarían. Valeria llegó primero, sus tacones resonando ligeramente en el piso pulido. Se detuvo al verme, su postura fluida, su sonrisa medida. Hubo un destello de reconocimiento en sus ojos, algo tácito, una pista de que mi presencia tranquila la había desestabilizado momentáneamente. La reconocí con un asentimiento neutral, una afirmación sutil de control sin confrontación. Mantuvo su compostura aunque el aire de certeza que solía llevar estaba ligeramente disminuido. Esteban y Marisol siguieron entrando con su elegancia acostumbrada. Sus ojos también registraron la diferencia inmediatamente. La facilidad habitual de Esteban llevaba un toque de curiosidad, una pregunta silenciosa sobre cuánto sabía y cómo lo manejaría deliberadamente. La sonrisa de Marisol era educada, pero el leve tensarse en las comisuras sugería inquietud. Estaban conscientes de que algo había cambiado, pero la magnitud seguía siendo invisible para ellos. Giro inesperado, reconocieron la anomalía, la calma que exudaba, pero no tenían idea de las preparaciones que la sustentaban. Dejé que el momento se prolongara permitiendo que cada uno se aclimatara a mi presencia. El cambio sutil en la energía, la incertidumbre, la pequeña vacilación en sus gestos, era todo lo que necesitaba. Operarían bajo la suposición de que era simplemente compuesta, educada, tal vez, incluso deferente. Y sin embargo, cada observación, cada acción calculada, estaba acumulando poder silenciosamente a mi favor. Clara llegó última, su sonrisa cálida, pero con la sombra más tenue de preocupación. Había notado el leve murmullo en la sala, la tensión que incluso yo había orquestado sin movimientos abiertos. Me dio un breve asentimiento reconociendo que había anticipado mucho, pero aún no entendía el alcance completo. Le permití ese espacio, sabiendo que las lecciones que aprendería esa noche
serían guiadas por la observación y la consecuencia, en lugar de la instrucción. La mesa estaba lista, la sala silenciosa, excepto por el suave zumbido de la anticipación. Permití que mi mirada recorriera el cristal, la plata, las flores cuidadosamente colocadas, dejando que el peso de la preparación se asentara en el espacio. Cada mirada, cada inclinación de cabeza, cada cambio sutil de postura de Valeria o sus padres fue notado, catalogado y añadido al libro que se formaba en mi mente. Cuando se sirvió el primer plato, permanecí compuesta, absorbiendo las interacciones, los intercambios sutiles y las pistas de incertidumbre que mi comportamiento tranquilo ya había introducido. Cada movimiento, cada mirada, cada coordinación susurrada entre ellos era ahora mía para interpretar, mía para anticipar y mía para usar cuando llegara el momento. Con la escena completamente dispuesta y los actores en su lugar, el verdadero trabajo estaba a punto de comenzar. Cada observación de esta configuración cuidadosamente orquestada alimentaría la estrategia que había preparado meticulosamente. Cuando terminó el plato principal, coloqué mi servilleta cuidadosamente a un lado y dejé que un momento de silencio se asentara sobre la mesa. La sala había estado zumbando con conversación educada y maniobras sutiles, pero sabía que había llegado el momento de introducir el elemento que cambiaría silenciosamente el equilibrio. Con precisión tranquila alcancé mi bolso y saqué los documentos que había preparado bajo el nombre de Francisca Morales. Los coloqué en la mesa frente a mí, dejando que el peso de los papeles y su presentación discreta hablaran antes de que dijera una sola palabra. Pensé que sería útil compartir algunos detalles sobre nuestra participación. Dije, mi voz firme y medida. La sala se quedó inmóvil. Los ojos de Valeria parpadearon en sorpresa, aunque lo enmascaró inmediatamente con una sonrisa ensayada. La frente de Esteban se frunció ligeramente y el agarre de Marisol en su copa se tensó imperceptiblemente. Comencé a presentar los puntos clave, la extensión de la inversión, la estructura de las participaciones y la visión estratégica para la expansión del viñedo en México. Cada documento era conciso, legalmente preciso y entregado en un tono que llevaba autoridad sin arrogancia. Enfaticé la colaboración y la oportunidad, nunca el dominio, permitiendo que los hechos mismos hicieran el trabajo. La sonrisa de Valeria, cuidadosamente mantenidas a través de tantas manipulaciones sutiles, vaciló. Un tic en la comisura de sus labios traicionó el reconocimiento de que había subestimado no solo mi conocimiento, sino también mi capacidad para actuar de manera decisiva y estratégica. Esteban se inclinó más cerca de Marisol, intercambiando una mirada que transmitía conmoción e incredulidad. La confianza sutil que habían llevado durante toda la noche se tambaleó y la energía silenciosa de control comenzó a cambiar en la sala. Continué con calma haciendo referencia a los puntos de apalancamiento menores, pero significativos que habían pasado desapercibidos previamente. La nota puente, el momento de las conversiones de participaciones minoritarias, el potencial de influencia de Cascada del Valle, todo fue revelado de manera discreta que no dejaba espacio para argumentos. La sala, antes viva con compostura asegurada, ahora vibraba con la tensión de una claridad inesperada. Clara, sentada a mi lado, observaba con ojos abiertos, sintiendo la transformación en la dinámica de la sala. Se dio cuenta sin que yo dijera una palabra que su madre había anticipado y preparado cada movimiento sutil que Valeria y sus padres habían hecho. Los patrones de comportamiento catalogados durante años de observación ahora se manifestaban en una acción decisiva. Valeria intentó hablar, pero sus palabras cuidadosamente ensayadas vacilaron su control habitual, socavado por la realidad expuesta en blanco y negro. Esteban, normalmente tan compuesto, carraspeó buscando momentáneamente una justificación u objeción que pudiera mitigar el impacto. La sonrisa educada de Marisol había casi desaparecido, reemplazada por la comprensión de que sus suposiciones
habían sido completamente trastocadas. Permití una breve pausa, dejando que los documentos y sus implicaciones se asentaran. La sala estaba silenciosa pero no quieta. La energía había pasado de la confianza a la incredulidad. Cada mirada, cada microexpresión transmitía el reconocimiento de que la aparente civilidad de la noche había sido un escenario, y yo había reescrito silenciosamente el guión. Regresé a revisar una sola página como si nada extraordinario hubiera ocurrido, dejando que el peso de la verdad colgara en el aire sin adornos. La autoridad sutil de la preparación, de la paciencia, de la estrategia, ahora hablaba más alto que cualquier palabra. Valeria y sus padres se quedaron para lidiar con las implicaciones, para enfrentar la consecuencia inesperada de subestimar a la mujer frente a ellos. Con la revelación completa y la dinámica de la sala irrevocablemente alterada, me preparé para continuar la noche consciente de que cada interacción subsiguiente ahora se mediría contra la realidad que había establecido silenciosamente. Mantuve mis manos cruzadas en mi regazo, mi expresión neutral, mientras la sonrisa de Valeria vacilaba aún más. Sus intentos de recuperación perdían su ritmo. Los documentos que había colocado ante ellos hablaban con una claridad que las palabras no podían alcanzar. Cada número, cada nota, cada línea de lenguaje legal transmitía autoridad, precisión y acción deliberada. No dije nada más, permitiendo que los hechos mismos demostraran lo que la paciencia, la observación y la experiencia podían lograr. Esteban se inclinó ligeramente hacia adelante, sus dedos rozando el borde de la mesa buscando un punto de contención. Los ojos de Marisol se movían entre Valeria y yo, su exterior, compuesto ahora temblando lo suficiente como para revelar incertidumbre. La confianza que habían llevado a la sala comenzó a disiparse, reemplazada por la comprensión silenciosa de que habían juzgado mal la situación por completo. Habían asumido influencia, esperado deferencia e imaginado que la noche aún era suya para controlar. Me habían subestimado. La voz de Valeria tembló la primera vez que intentó intervenir. Yo no me di cuenta. Hizo una pausa mirando a sus padres en busca de apoyo, pero no hubo ninguno. Los documentos estaban ante ellos como un espejo, reflejando la realidad de sus suposiciones con precisión imparcial. Su exceso de confianza, sus manipulaciones sutiles, las líneas cuidadosas que había trazado para afirmar autoridad, todo fue deshecho sin una palabra de mi parte. Permití que una leve sonrisa se formara justo lo suficiente para reconocer la victoria silenciosa, sin alardear. Clara, sentada a mi lado, observaba la escena con ojos abiertos, entendiendo gradualmente las capas de previsión y estrategia que había empleado. Las lecciones que había catalogado durante décadas, la disciplina de la paciencia y la observación medida, ahora eran visibles para ella de la manera más directa. Comenzó a ver la diferencia entre reaccionar impulsivamente y responder deliberadamente, entre la tentación de la confrontación y el poder de la preparación. Giro inesperado. Valeria finalmente entendió con un agudo pinchazo de incredulidad que me había juzgado mal en todos los niveles. Mi conocimiento de los negocios, mi dominio del francés, mi capacidad para permanecer tranquila bajo presión y mi capacidad para transformar la observación en apalancamiento. La comprensión la dejó momentáneamente sin palabras. Su persona cuidadosamente construida vacilando, mientras procesaba el alcance de lo que había pasado por alto. Tomé un sorbo del vino que me habían servido antes, permitiendo que el movimiento llenara el breve silencio. Nadie hablaba, pero la sala estaba viva con un reconocimiento tácito. El peso de la preparación, de la experiencia y del cálculo meticuloso ahora colgaba en el aire, innegable e inescapable. La lección no requería drama ni voces elevadas, requería solo hechos, paciencia y timing. Clara se inclinó ligeramente hacia mí, sus ojos encontrándose con los míos. No necesitaba palabras para entender la magnitud de lo que había ocurrido.
La interacción sutil de observación, estrategia y autoridad silenciosa había revelado la verdadera medida del momento. Vi el cambio en su percepción, un reconocimiento de que la sabiduría a menudo se manifiesta, no en la confrontación, sino en la acción cuidadosa y deliberada. Valeria se recostó en su silla, su postura rígida, su mente trazando las consecuencias inesperadas que se habían desplegado. Esteban y Marisol intercambiaron miradas, su autoridad disminuida no por argumentos, sino por el peso imparcial de los números y la previsión. La lección silenciosa había sido entregada con una claridad que ninguna explicación podía igualar. Permití que la sala absorbiera la realidad por un momento, dejando que el poder de la paciencia y la precisión resonara. Cada gesto sutil, cada línea en el libro, cada paso de preparación había convergido para crear una situación que no requería más adornos. El escenario estaba listo, las dinámicas cambiadas, y la noche ahora continuaba bajo la autoridad silenciosa que había establecido. Con los hechos expuestos y la lección absorbida, dirigí mi atención a Clara, consciente de que los próximos pasos no solo reforzarían las revelaciones de la noche, sino que también darían forma a la comprensión y el crecimiento que se extenderían más allá de esta sola cena. Más tarde esa noche, después de que los invitados se habían ido y la casa había vuelto a su tranquilidad familiar, encontré a Clara en el estudio, hojeando un libro que había dejado en el escritorio. Levantó la vista a sus ojos, encontrándose con los míos, con una mezcla de curiosidad y un respeto recién descubierto. La tensión de la cena no se había disipado por completo, pero en ese momento, un puente de entendimiento comenzó a formarse entre nosotras. Mamá dijo suavemente: «No me di cuenta de cuánto habías visto, ni de cuánto habías preparado». Su voz no llevaba acusación, solo reconocimiento. Asentí, dejando que el peso de la noche se asentara entre nosotras. Había sido una lección en paciencia y observación, una que no podía apresurarse, una que dependía tanto de la presencia silenciosa como de la acción deliberada. Señalé el libro. Cada desaire, cada suposición, cada momento de arrogancia, todos cuentan una historia, no solo sobre ellos, sino sobre cómo elegimos responder. Clara se inclinó trazando las líneas que había escrito, y pude ver las ruedas girando, mientras comenzaba aquí a internalizar los principios que había aplicado: paciencia, juicio y dignidad. Giro inesperado. La postura de Clara cambió, una señal pequeña pero inconfundible de afirmación silenciosa. «Creo que veo dónde he estado dejando que Valeria influya en las decisiones sin cuestionarla», admitió, su tono medido, deliberado. «Es diferente ver cómo la estrategia y la consciencia pueden cambiar el resultado sin confrontación». La comprensión en su voz reflejaba el cambio que había orquestado a través de la observación y la preparación. Hablamos durante un buen rato, discutiendo no las superficialidades de la noche, sino las lecciones más profundas que había ofrecido. Expliqué cómo las suposiciones podían ser trampas, cómo la paciencia podía crear apalancamiento, y cómo se podía mantener la dignidad incluso cuando otros buscaban socavarla. Clara escuchó, absorbiendo la guía con una mezcla de reverencia y determinación silenciosa. Comenzó a ver su propio lugar dentro de las dinámicas de nuestra familia y cómo los cambios sutiles en la consciencia podían producir resultados profundos. A medida que la noche se profundizaba, le permití reflexionar en voz alta, armando las interacciones que había presenciado y las ideas que compartí. Reconoció patrones que antes había pasado por alto y admitió momentos en que había cedido innecesariamente a las manipulaciones de Valeria. Fue un despertar silencioso, una recalibración de la percepción y la agencia que había esperado fomentar durante mucho tiempo. Para cuando nos trasladamos a la sala para una última taza de té, Clara había comenzado a afirmarse con sutileza, corrigiendo suposiciones menores y cuestionando sugerencias suaves de Valeria que antes podrían haber pasado sin desafío.
Era una afirmación suave, una que respetaba los lazos familiares, mientras reclamaba autonomía. La observé mi corazón firme y tranquilo, sabiendo que la lección se extendía más allá de la estrategia o el apalancamiento. Era sobre entender la interacción entre paciencia, percepción y principio. Y mientras nos asentábamos en un silencio compartido, supe que la base para el cambio tanto en nuestra relación como en las dinámicas con Valeria se había establecido firmemente. Con la noche llegando a su fin, regresé a mi estudio lista para revisar la siguiente fase de acción cuidadosa y prepararme para el curso continuo que la paciencia y la precisión guiarían. Los días posteriores a la cena transcurrieron con un ritmo tranquilo que se sentía tanto deliberado como restaurador. Clara se movía con un renovado sentido de agencia, tomando decisiones pequeñas pero deliberadas que reflejaban las lecciones que había absorbido. Valeria, por su parte, se comportaba de manera diferente. Una humildad sutil entretejida en su habitual aplomo. Seguía siendo educada y atenta, ahora consciente de que sus suposiciones sobre mí y mi presencia habían sido completamente desafiadas. Abordé cada interacción con la misma precisión tranquila que había aplicado a la cena misma. Las correcciones eran suaves, las sugerencias medidas y la autoridad afirmada, no a través de la confrontación, sino a través del peso de la experiencia y la claridad de los hechos. Las conversaciones familiares cambiaron. Los temas que una vez estuvieron dominados por las interrupciones confiadas de Valeria, ahora incluían la aportación considerada de Clara y, cuando era apropiado, mi propia guía constante. Valeria probaba las aguas ocasionalmente, ofreciendo opiniones con esa sonrisa ensayada, pero permití que sus gestos hablaran por sí mismos, eligiendo no contrarrestar cada uno. Sus ajustes sutiles a su comportamiento revelaban que estaba recalibrando su enfoque, aprendiendo a través de la observación que el respeto y la competencia tenían más peso que cualquier intento de control o manipulación. Clara, silenciosamente empoderada, comenzó a afirmarse, de maneras que eran medidas pero firmes. Cuestionaba sugerencias menores, proponía alternativas y se relacionaba con Valeria y sus padres en un nivel que antes era impensable. Su crecimiento, aunque discreto, reflejaba un cambio en las dinámicas familiares. La influencia ya no estaba concentrada en una dirección y podía ver el cambio desplegándose en tiempo real. Mantuve una presencia que era tanto observadora como de apoyo, permitiendo espacio para ajustes sin dominar ni eclipsar. La autoridad elegante, me recordé, era sobre guiar, en lugar de imponer, sobre dejar que las lecciones surgieran naturalmente, en lugar de forzar resultados. La familia estaba aprendiendo, y yo también. Cada interacción era una oportunidad para reforzar la recalibración sutil que había comenzado en la cena. Valeria, ahora templada por la experiencia, y mi afirmación silenciosa, abordaba las discusiones con un cuidado renovado, eligiendo palabras deliberadamente, consciente de que los pasos en falso podían ser notados sin necesidad de comentario. Su comportamiento había cambiado, no completamente abandonado, pero suavizado lo suficiente como para permitir la cooperación en lugar de la competencia. En esos momentos entendí que la restauración de la armonía no se trataba de borrar las acciones pasadas o fingir que nunca ya habían ocurrido. Se trataba de crear un espacio donde el reconocimiento mutuo de capacidades y el respeto por los límites pudieran coexistir. Los lazos familiares, una vez tensos por malentendidos y competencia tácita, comenzaban a asentarse en un patrón de equilibrio que era constante y sostenible. A medida que avanzaba la semana, el hogar se adaptó a este nuevo ritmo. Las conversaciones fluían con un equilibrio de honestidad y consideración. Las decisiones se discutían en lugar de dictarse,
y la tensión subyacente que una vez definió las interacciones, dio paso a una alineación sutil y constante. Reflexioné sobre la transformación silenciosamente, notando que las lecciones de la noche se habían extendido más allá de una sola cena. Habían remodelado relaciones, aclarado percepciones e inculcado un sentido de conciencia que guiaría las interacciones mucho después de que los eventos inmediatos hubieran pasado. Con la familia recalibrada y el equilibrio sutil restaurado, dirigí mi atención a los próximos pasos en un plan que se extendía más allá de la restauración, preparar para consolidar las victorias silenciosas y asegurar los resultados que había previsto. Pasaron semanas y con cada día los resultados de la paciencia y la acción cuidadosa se hicieron evidentes. La inversión en el viñedo ejecutada a través de Cascada del Valle ya estaba produciendo retornos sutiles pero constantes, una afirmación silenciosa de la estrategia que había puesto en marcha. La familia Mondragón seguía sin conocer el alcance completo, y esa invisibilidad preservaba la integridad del enfoque. Cada cálculo, cada paso medido había dado frutos sin dramas, sin confrontación, solo resultados. En casa, las dinámicas familiares se habían asentado en un ritmo armónico. Clara se relacionaba con confianza, su asertividad sutil, convirtiéndose en parte del nuevo equilibrio del hogar. El comportamiento de Valeria se había suavizado su orgullo templado por el reconocimiento de los límites que antes había ignorado. Esteban y Marisol también se habían adaptado navegando las interacciones con una conciencia cuidadosa que antes les faltaba. Observé estos cambios no como un juez externo, sino como una participante en un proceso vivo de recalibración, uno guiado por la observación, la paciencia y el respeto. Me senté una noche en los escalones traseros, una taza de té en la mano, observando cómo la luz que se desvanecía se filtraba a través del álamo que Clara me había ayudado a plantar años atrás. Mis pensamientos se deslizaron por los capítulos de mi propia vida, los triunfos en los negocios, los años navegando mercados extranjeros, los momentos en que la paciencia y el discernimiento habían prevenido catástrofes. Me impresionó que el poder ejercido sin ética podía lograr muchas cosas, pero el poder guiado por principios y previsión llevaba una satisfacción más profunda, más silenciosa y más duradera. El libro que había mantenido una vez un registro de desaires e insultos se había transformado en un plano de entendimiento y previsión. Había guiado las interacciones, preservado la dignidad y dado forma a los resultados sin recurrir nunca a la confrontación abierta. Cada entrada se había convertido en una lección en paciencia y cada observación una herramienta en la orquestación cuidadosa de eventos. Los resultados eran tangibles, pero su elegancia residía en su sutileza. Pensé en Valeria no con enojo o resentimiento, sino con consciencia de las limitaciones humanas. Había actuado dentro de su entendimiento, sobreestimando el control, subestimando la experiencia. La lección había sido entregada silenciosamente, impartiendo humildad mientras dejaba espacio para el crecimiento. El respeto había sido restaurado, las relaciones recalibradas y la dignidad de todos los involucrados mantenida. Me permití un momento para considerar la verdadera medida del éxito. No estaba en los números, ni en el poder ejercido sobre otros, ni en las pequeñas satisfacciones de la vindicación. Estaba en el conocimiento silencioso de que las acciones habían sido deliberadas, éticas y efectivas, que la paciencia y la estrategia habían preservado lo que más importaba, que la familia permanecía intacta, incluso fortalecida. Incluso cuando la noche se profundizaba, permanecí atenta a las corrientes sutiles en el hogar, observando sin interferir, guiando sin afirmación. Los frutos de la preparación eran constantes, medidos y duraderos, y la armonía que había sido restaurada ahora llevaba una resiliencia nacida del entendimiento y el principio. Con estas reflexiones,
Dirigí mi atención hacia los pequeños detalles que continuarían sosteniendo esta victoria silenciosa, sabiendo que los próximos pasos requerirían vigilancia, claridad y la misma paciencia deliberada que me había llevado a este momento. La casa estaba tranquila, el tipo de tranquilidad que se sentía deliberada y ganada la culminación de semanas de observación cuidadosa y guía paciente. Me senté en mi escritorio, el libro cerrado, la pluma fuente, descansando cuidadosamente a su lado. En mi mano había una pequeña llave de latón pulida y simple, pero pesada con simbolismo. La coloqué en un sobre desgastado, deslizándola suavemente dentro y sellándola con el pliegue más tenue. Era un gesto que llevaba un significado mucho más allá de su presencia material. Un símbolo de sabiduría, paciencia y la confianza selectiva que ahora elegía extender. Clara apareció en la puerta sosteniendo un cuaderno que había estado usando para esbozar planes propios. Sus ojos se encontraron con los míos con una claridad que no había visto antes, un reflejo de las lecciones absorbidas y las ideas ganadas. Mamá dijo suavemente: «Creo que ahora entiendo. La paciencia no es pasiva. La observación no es ociosa. La estrategia no es solo acción, es cuestión de timing». Asentí reconociendo la profundidad de su comprensión y le permití una pequeña sonrisa cómplice. Se acercó portando la energía silenciosa de alguien listo para caminar su propio camino. La confianza era sutil, pero inconfundible, un reflejo de los principios que había intentado inculcar. Los pasos de Clara ya no estarían guiados únicamente por las expectativas de los demás o las manipulaciones que una vez moldearon sus decisiones. Había aprendido a leer las corrientes, a anticipar sin juzgar y a actuar con una combinación de integridad y previsión. Le entregué el cuaderno, animando a la Quetz a continuar trazando su propio camino, integrando las lecciones de paciencia, percepción y estrategia ética. Lo aceptó con cuidado, sus dedos rozando los míos brevemente, un reconocimiento silencioso de que el testigo había sido pasado, no como una carga, sino como una herencia de entendimiento y confianza. La llave de latón permaneció en el sobre en mi escritorio, un centinela silencioso, sobre la confianza y la discreción que gobernaban mi hogar y mis relaciones. Era un recordatorio de que el acceso a la información, la influencia o el afecto era un privilegio ganado, no un derecho. Y mientras reflexionaba sobre las semanas que habían llevado a este momento, me di cuenta de que el poder silencioso de la observación, la preparación y la acción medida no solo había asegurado resultados tangibles, sino también la integridad duradera de mi familia y mi propio legado. Permití que mis pensamientos se detuvieran en Valeria y sus padres, no con rencor, sino con la claridad de la consecuencia. Sus suposiciones habían sido probadas, sus estrategias observadas y su exceso de confianza templado. Habían sido recordados suavemente pero inconfundiblemente que la paciencia, el carácter y la preparación llevaban un peso más allá de la actuación y el orgullo. Clara, ahora de pie a mi lado, parecía sentir la finalidad de la lección, la gravedad de la herencia de perspicacia que había recibido. Sus ojos brillaban con determinación, su postura firme, y su mente sintonizada con los principios que guiarían sus propias decisiones. Fue un triunfo silencioso, uno que no requería ceremonia ni aplausos, solo el reconocimiento del trabajo que se había hecho y la continuidad del entendimiento entre nosotras. Coloqué el sobre con la llave en el cajón superior, cerrándolo con un clic medido. Era un símbolo de lo que más importaba, el control ejercido con sabiduría, la paciencia aplicada con precisión y la confianza otorgada deliberadamente. Con la casa asentada así a nuestro alrededor y la familia preparada para avanzar, reflexioné sobre la verdad que había guiado cada acción. La paciencia, la estrategia y el carácter triunfan sobre la arrogancia
la manipulación y la traición.